Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Recortes. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que detendrán el ingreso al sector público por 24 meses y eliminarán gastos en ministerios por 20.000 millones de pesos al año. La conferencia iba a hacerse en el Ministerio de Hacienda, pero tuvieron que trasladarla a la Casa Rosada porque trabajadores y trabajadoras nucleados en ATE protestaban por los despidos. Nosotros venimos trabajando en la reforma del Estado desde el primer día de asunción del presidente Macri y su equipo, trabajando para que la Argentina se convierta en un país sustentable, con futuro. Puede sonar poco en términos de ahorro, son unos 20.000 millones de pesos al año, pero que si lo dividimos por cada uno de los argentinos nos damos cuenta que es una cifra relevante, que son menos impuestos que tenemos que enfrentar los argentinos, o dinero disponible para bajar el déficit o para priorizar otros gastos de mayor impacto, por ejemplo, que tienen que ver con el gasto social o con la infraestructura, dando de baja gasto que en buena medida es bastante improductivo. País. Catamarca, por el frío, tuvo que aterrizar de urgencia en Aconquija, el avión donde viajaba un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. El sábado al mediodía fueron rescatados por un grupo de gendarmería, la Policía Provincial y bomberos voluntarios de Santa María, Andalgalá y Pomán. Los funcionarios volvieron en helicóptero, pero los rescatistas fueron abandonados y debieron regresar a pie. Miguel Tapia, jefe de bomberos de Andalgalá. Las personas, o sea, cuando se hace el rescate, ingresa el helicóptero presidencial, retira 6 de las personas que estaban ahí, 7 de las personas que estaban en el helicóptero. Eso es lo que nos pasaron a nosotros, la información de la gente que estaba en el lugar. Y ya incluso ese aterrizaje para hacer ese primer rescate ya tuvo algunas de las dificultades por el viento que estaba corriendo en el lugar, y así que las restantes 6 personas que quedaron de la aeronave que había hecho el aterrizaje de emergencia tuvieron que descender a pie con el resto de las personas hasta llegar al puesto donde estábamos haciendo campamento para poder ser rescatados en vehículos, ¿no? O sea, hasta el campamento bajaron a pie, hicieron el mismo trayecto que hicieron los rescatistas para ir a buscarlos. Sociales. Las organizaciones sociales, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la CETEP, las 2 CTA, sectores de la CGT, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas concluyeron el viernes la marcha federal en la Plaza de Mayo contra el veto y el ajuste por pan y trabajo. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Rechazamos el ajuste, rechazamos el Fondo Monetario Internacional y rechazamos todas las políticas de ajuste que están llevando adelante. Por eso, las 2 CTA resolvimos un paro general de actividades de todos los trabajadores. Pero como somos una sola clase que no podemos estar en divisiones, tenemos que ponerle la fecha con todas las organizaciones sindicales, con todas las organizaciones sociales, un paro general donde nadie vaya a trabajar demostrando que estamos en contra de la política de ajuste. Sociedad. Murió a los 81 años el cura Luis Farinello. Formó parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar y luchó en la década del 90 contra el neoliberalismo. Trabajó en la parroquia Nuestra Señora de Luján de la localidad bonaerense de Quilmes. Medios. Trabajadores y trabajadoras de TELAM resolvieron el viernes en una asamblea suspender el paro hasta mañana martes para darle tiempo a la empresa estatal a que reincorpore a las 2 personas despedidas. Hubo protestas contra el vaciamiento de los medios públicos en la entrega de los premios Martín Fierro. Noticia Federal. Género. Una multitud compuesta por jóvenes, estudiantes secundarios, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones feministas
se concentraron en la Plaza del Congreso en el marco de la marcha por Ni Una Menos, que se realiza todos los años desde 2015 para visibilizar la lucha de las mujeres contra la violencia machista. Victoria Freire, coordinadora del Observatorio de Géneros. Nuestra pelea es una pelea también por el deseo, por el placer, y impacta mucho subjetivamente, nos hace repensar nuestra identidad, nuestra forma de ser en sociedad, y esas transformaciones se están viviendo, y bueno, por supuesto nos encontramos con esas resistencias del sentido común más conservador, pero me parece que esto de ser cada vez más y de poder celebrar nuestro encuentro claramente está cambiando, haciendo cambiar todo, ¿no? Está moviendo las estructuras más arraigadas. Política. El gobierno impulsa el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado en una sesión especial pedida por el presidente provisional de la Cámara Alta, Federico Pinedo, aunque se especula que pese a la estrategia no conseguirían quórum. Gobierno. Repudio generalizado por la participación del jefe de gabinete Marcos Peña en un acto homenaje por los soldados británicos caídos en Malvinas. Se realizó en Londres, en la cripta de St. Paul, donde estuvo también el ministro de Estado británico para Europa y América, Alan Duncan. Inflación. El Ministerio de Producción anunció la incorporación de 100 productos de la canasta básica al programa Precios Cuidados. Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor. Estos 100 productos tienen 37 de ellos vinculados a la harina y sus derivados. Creo que es un esfuerzo grande, siendo el rubro que más creció en las últimas semanas, de manera tal que acompañamos con el programa a un changuito básico para las familias, de manera tal que encuentren en el programa de Precios Cuidados lo que sería una canasta familiar. El compromiso de los proveedores es garantizar la disponibilidad de producto, es decir, los productos que se están incorporando en esta etapa tienen stock suficiente, y lo que estamos también trabajando con las cadenas de comercialización es garantizar la disponibilidad en góndola durante todo el día. País. Río Negro. El asesinato del mapuche Rafael Nahuel durante la represión del 25 de noviembre pasado a la comunidad Lafken-Winkul-Mapu durante la toma de Villa Mascardi fue identificado. Se trata del prefecto que integra el grupo Albatros, Francisco Javier Pintos. La información será oficializada este viernes. Provincia. Chacabuco. Por la caída de las ventas, la panificadora Maitén, que provee a la marca Don Satur, despidió a 18 personas, algo que será efectivo a fin de mes. Sindicales. Tras el despido de 52 personas de Vialidad Nacional, trabajadores y trabajadoras decidieron en asamblea realizar un paro por tiempo indeterminado para pelear por su reincorporación. La secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, señaló que más allá de las constantes provocaciones del administrador Javier Iguacel, quien irrumpe en las manifestaciones gremiales pacíficas y amenaza con sanciones, el sindicato continuará la lucha por la reincorporación inmediata de los trabajadores. Política. Los jefes del bloque del Senado coincidieron en que el plazo para tratar el pedido de desafuero de la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, no vence esta semana y lo postergaron para septiembre. Marcelo Jorge Fuentes, senador nacional por el Frente para la Victoria. Esto es una especie de distracción, lo planteamos, acá hay una cuestión que deviene abstracta, no tenía el menor sentido la reunión de hoy, el tema era poner en la tapa de los diarios, se posterga el tratamiento del desafuero, en realidad no va a haber tratamiento porque es abstracto y apuesto lo que ustedes quieran, o sea, no solo se cambió la naturaleza de la imputación, se cambió, ¿no es cierto?, la autoridad judicial que la juzga y fundamentalmente el delito residual imputado, ya hubo escarcelaciones de los imputados anteriores. País. Jujuy. La sede central de la Tupac Amaru fue allanada por orden del juez Pablo Puyén y Hermanos. Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar cerca de las 19, sin ninguna orden que justificara el procedimiento, y se retiraron alrededor de las 23, llevándose las llaves del inmueble y sin dejar ingresar a los abogados de la organización al lugar. Luis Paz, abogado de la organización Tupac Amaru. Noticiamos por compañeros que están trabajando, que estaban prestando servicio en la sede. Actualmente funcionan escuelas de natación, escuelas de vóley,
hay una actividad social que todavía se está llevando adelante. Los compañeros que están acá en mesa de entrada nos avisan de que hay un allanamiento, que hay gente de la Brigada de Investigaciones. Nos constituimos con Paula Álvarez Carrera como abogados de la organización y no podemos entrar. No conocemos el acta de allanamiento, no sabemos quién está interviniendo. Bueno, acá como están observando, estamos esperando ya hace más de 30 minutos, ¿no? Y siendo la hora que es, todo indica que es un acto al menos irregular, ¿no? Por el horario que se está llevando adelante. Gremiales. El gremio de estatales UPCN acordó un 15% de aumento en 3 cuotas. El secretario general, Andrés Rodríguez, admitió que no es un acuerdo ideal, pero rescató que también negociaron frenar los despidos en el Estado por 60 días. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, repudió el acuerdo y criticó al gobierno. Es una vergüenza y un acto de complicidad, no solamente en esta medida que implica una reducción de salarios en la práctica, sino que además es convalidar los despidos que se han producido y se van a producir, porque ese acuerdo, que es una reducción de salario en la práctica, porque hay una supuesta cláusula de revisión, pero el gobierno no cumplió con la cláusula del gatillo el año pasado, cumplió mal, lo terminó imponiendo con una cláusula de gatillo pagada en 4 cuotas, con la cual nos robaron directamente 5.000 pesos, sino que ahora tampoco va a cumplir con esa cláusula de revisión porque no lo obliga a nada, simplemente a sentarse a analizar la situación hacia fin de año. Deportes. Tras las protestas que hubo en Barcelona contra el partido amistoso que nuestro país iba a disputar en Jerusalén contra Israel, los jugadores de la selección y el director técnico Jorge Sampaoli decidieron suspender el encuentro al haber escuchado las críticas contra la brutalidad que padece el pueblo palestino. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó a Mauricio Macri para que intente convencer al equipo de no desistir, pero no obtuvo resultado. Husni Abel Wahed, embajador de Palestina en Argentina. El Estado de Israel ha politizado este partido al presionar para llevarlo a Jerusalén, y en un momento muy delicado donde el pueblo palestino sufre la ocupación, la represión y la usurpación por parte de la potencia de ocupación que es Israel. Y el reclamo palestino de las autoridades deportivas y populares era por el lugar donde se jugaba el partido, además de que las autoridades de ocupación israelí anunciaban que este partido se enmarca dentro de las celebraciones por el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, sobre las ruinas de Palestina. Entonces, esto, la verdad, si fuera así, hubiera sido como yo lo he dicho en los últimos días, como si nosotros festejáramos la ocupación de Malvinas. Judiciales. La Sala Tercera de la Cámara de la Seguridad Social declaró inconstitucional el pago de marzo a los jubilados cuando se aplicó por primera vez la nueva fórmula de la reforma previsional, aprobada en diciembre del año pasado. El fallo ordenó al ANSES que recalcule el haber de marzo del jubilado que realizó la presentación. Se trata del caso particular del jubilado Miguel Ángel Pastor, pero sienta jurisprudencia para todos los casos que están en la Cámara. Miguel Ángel Pastor, especialista en temas previsionales y autor de la presentación judicial. Es así, pero además va a ser un buen salvavidas para todos los que están hoy en Cámara, que son fallos, que son juicios colectivos, que eso sí ya pueden afectar al conjunto de la población. Hay un que yo lo conozco, hay uno presentado por la Asociación Bancaria, hay otro presentado por ATE, hay otro presentado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y otro presentado por la CETEP. Estos 4 casos que se están discutiendo en la Cámara, seguramente con este fallo van a ver mejorada su situación y sería de esperar que se resolvieran favorablemente. Y si se resuelven favorablemente, yo creo que a partir de ahí habrá que encontrar una solución política y tendrá que generalizar el fallo, porque si no hay 17 millones de argentinos en condiciones de reclamar ante la justicia, lo que sería un absurdo, por supuesto. Gremiales. El líder de camioneros, Hugo Moyano,
anunció que realizarán un paro la próxima semana en caso de que la Cámara Empresaria no dé una respuesta favorable al reclamo que el gremio viene llevando adelante de un aumento salarial del 27%. El martes tenemos la audiencia con FADEAC, que es la Cámara Empresaria. Si el martes no tenemos una respuesta que nos permita trasladarla a usted y que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, si no dan una respuesta concreta al pedido que le hemos realizado, el jueves hacemos un paro general. Sindicales. Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país, nucleados en la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, marcharon en la ciudad de Buenos Aires en la previa al Día de los y las Periodistas. Comenzaron su recorrido desde Belgrano y 9 de julio e hicieron un alto en la sede de TELAM, donde hubo un acto contra los despidos en la agencia de noticias y culminó frente a la sede de las cámaras patronales de prensa. Tato Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país, porque acá están los sindicatos de prensa de todo el país, nos movilizamos, solemos ser bastante invisibles para los medios grandes, entonces aprovechamos nuestro día para hacer nuestros reclamos, en particular pidiendo paritarias libres, en particular en contra de la reforma laboral, defendiendo nuestro estatuto y nuestro convenio, pidiendo que haya unidad en el movimiento obrero, que haya lucha, que haya un paro general, que haya un plan de lucha activa, porque es la única manera entre todos de parar la política de ajuste de este gobierno que viene con el Fondo Monetario Internacional y nos está matando a las trabajadoras y los trabajadores. Ciudad. El juez Andrés Gallardo obligó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y a Metrovías a convocar a los metrodelegados nuevamente a la negociación paritaria. Además, prohibió por 60 días a los gremialistas realizar medidas de fuerza y dejó sin efecto todas las sanciones llevadas a cabo por la empresa. Género. El gobernador de Río Negro, Alberto Hueretilnec, recibió durísimos cuestionamientos tras publicar en sus redes sociales las estadísticas de femicidios que difunde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se elaboran en base a los informes de cada poder judicial provincial. Según el registro de femicidios de la justicia argentina, en 2017 se relevaron 251 víctimas directas de femicidios en el país. En Río Negro no se registró ningún caso. Así lo tuiteó el gobernador. Sin embargo, no tuvo en cuenta los cuestionamientos al Poder Judicial de Río Negro por cambiar las carátulas de los crímenes para invisibilizar a los femicidios. Mayra Santa Cruz, comunicadora de Viedma. ¿Qué pasa con el Poder Judicial de Río Negro y los datos que eleva? Bueno, vienen siendo muy cuestionados justamente porque en nuestra provincia ya se han cambiado las carátulas de crímenes justamente para invisibilizar los feminicidios. En el año 2015, por ejemplo, mientras los registros de la Casa del Encuentro reconocían 3 mujeres muertas en nuestra provincia en manos de la violencia machista, el registro del Poder Judicial de Río Negro era 0. Pero además porque la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia no eleva los datos, entonces esas estadísticas en realidad siguen arrojando datos 0 en Río Negro porque no hay datos para cargar. Política. Las 2 CTA, dirigidas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, anunciaron un paro para el jueves 14 de junio. 5 días después, parará la CTA conducida por Hugo Cachorro Godoy. Por su parte, la CGT pasó a un cuarto intermedio hasta el martes, luego de una reunión que mantuvo la cúpula de la Central Obrera con el gobierno ayer por la mañana. Economía. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ratificó en conferencia de prensa donde se anunció el acuerdo con el FMI que el tipo de cambio seguirá siendo flotante y remarcó que la entidad monetaria intervendrá en el mercado cada vez que los considere necesario. Ustedes saben que nosotros venimos defendiendo y sosteniendo desde que arrancó la gestión un régimen que se llama de metas de inflación con tipo de cambio flotante. Ratificamos ese mecanismo dentro de este programa. Es el mecanismo que todos los países del mundo han usado para bajar la inflación de manera permanente y sostenida. Quizás nosotros nos habíamos puesto un tiempo para hacerlo que fue muy exigente, quizás aún en la comparativa con otros países, pero todos los países que han bajado la inflación de manera sostenida lo han hecho este mecanismo, que básicamente consiste en la política monetaria a través de la tasa de interés, define cuán contractiva o expansiva es la política monetaria, mientras que el tipo de cambio flota
y esa flotación del tipo de cambio es lo que protege el nivel de actividad económica. Provincia. Buenos Aires. Cambiemos logró aprobar con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa y sectores del PJ que responden a los intendentes, un proyecto que elimina los impuestos municipales en las tarifas de los servicios públicos, aunque los jefes comunales pueden crear una tasa extra de acuerdo a sus necesidades. Educación. Buenos Aires. Los gremios del Frente de Unidad Docente anunciaron un paro por 48 horas en rechazo al aumento salarial del 15% que propone María Eugenia Vidal. Las fechas aún no están definidas. Sindicales. Los trabajadores de Vialidad Nacional lanzaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de la reincorporación de los 52 trabajadores despedidos recientemente, que se suman a los 300 ocurridos en el mes de enero. Los trabajadores piden además que se reabra la mesa de diálogo con la Administración General de Vialidad Nacional. Graciela Aleña, secretaria adjunta del sindicato. Por supuesto, puesta de por medio la paritaria. No hemos tenido todavía paritaria para cerrar un número de aumento para los trabajadores, así que, pero el conflicto en sí es exclusivamente por el tema de los despedidos. Ya están afectados varios servicios y además en las rutas, ¿no? El corte de rutas, en el sur no están haciendo despeje de nieve, los compañeros, así que bueno, por supuesto ya pedimos disculpas a los usuarios, pero como nadie nos escucha, queremos una mesa de negociación para solucionar este problema, ¿no? Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.